Hola, bienvenidos un día más a mi canal, a la Odisea Literaria, en estos tórridos días de julio, al menos en Madrid, hace muchísimo calor. Pero bueno, lo bueno de julio, en general del verano, es que sacas más tiempo para leer. Ahora mismo estoy acabando Vagalume, la última novela de Julio Llamazares. Ya sabéis que Julio Llamazares es un autor que he descubierto este año y que me ha atrapado. Y he de decir, y esto suele pasar, ¿no? Cuando tienes expectativas muy altas, bueno, pues al final el listón cada vez lo va subiendo más. Y bueno, al final llega un momento en que quizás las expectativas no se cumplen. Con Vagalume me está pasando un poco eso. Frente a La lluvia amarilla o Luna de lobos, de momento lo que llevo, y llevo más de la mitad, no me está gustando tanto. Pero bueno, aún así está bien escrito, pero no terminas de saber muy bien qué te quiere contar el autor. Es un libro quizás más intimista. Bueno, hoy os quería hablar del resumen de lecturas de julio, ¿vale? Al final, bueno, ya como os he dicho, bueno, los meses de verano siempre sacas más tiempo, los días son más largos y bueno, pues consigues leer un poco más, ¿no? Así que vamos allá. El primer libro que leí fue El Hospital de la Transfiguración de Stanislaw Lem. Fue un libro que escribió en 1948. Bueno, me atrajo desde el principio, bueno, pues porque es una temática completamente diferente a lo que suele hacer Lem, ¿no? Lem lo tenemos muy clasificado como escritor de culto de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, con esta trilogía salió de su zona de confort, ¿no? Para hablar de, bueno, de cómo vivió el holocausto nazi, la invasión de Ucrania, que luego fue Polonia, ¿no? Su pueblo, Leónidas. Eh, y bueno, este primer libro, bueno, he leído que las dos segundas partes fue un poco obligado a escribirlas, ¿no? Por parte del régimen comunista, y él renegó de ellas. Esta primera parte, el Hospital de la Transfiguración, como digo, que pertenece a la trilogía El tiempo no perdido, mm, no me ha terminado de gustar, es decir, ¿vale? Quizás esperaba otra cosa, las expectativas ya sabéis que juegan muy malas pasadas. Yo esperaba un libro que hablara de la guerra, del conflicto, del holocausto, de los nazis, de la lucha, ¿no? Del sufrimiento, y no me he encontrado eso. Quizás ves atisbos al final del libro de lo que quizás supongo que se plasma en las dos siguientes partes de la trilogía, pero en esta primera, bueno, pues te habla de un sanatorio psiquiátrico en medio del bosque, en Polonia, donde hay un médico joven que llega allí un poco perdido, ¿no? Y empieza a servir allí. Y bueno, pues de los personajes que hay alrededor del sanatorio, eh, bueno, de unos guerrilleros, ¿no? Unos partisanos que están en el bosque, pero todo queda como muy difuminado, ¿no? Sí que te pinta algunas trazas, ¿no? De lo que puede ser la invasión, ¿no? Nazi, pero no llega a entrar en materia. Quizás muy al final parece que sí, ¿no? Como que ya van llegando los nazis, que van a llegar al sanatorio y todo va a cambiar para peor, pero tan solo lo intuyes, ¿no? No digo que esté mal escrito, pero esperaba otra cosa. Luego seguí con El fin de la muerte, la tercera parte de la trilogía de Cixin Liu o Liu Cixin, El problema de los tres cuerpos. Creo que ya os hablé, la primera parte me parece espectacular, una idea súper innovadora, súper rompedora dentro del mundo de la ciencia ficción espacial. Me gustó muchísimo. La segunda parte, como os dije, se me hizo muy larga, te perdías mucho, no sabías muy bien hacia dónde te llevaba el autor. Eh, y se sobraban páginas, ¿no? Yo creo que era un libro casi de 700 páginas, este también lo es, en el cual consideré que le sobraban páginas. Bueno, si bien creo que remonta un poco, no llega a alcanzar la primera parte de la trilogía. Aquí lo que tenemos son saltos temporales brutales, de miles de años, ¿no? Con esos periodos de hibernación. Eh, Creo que la ciencia ficción ya sobrepasa todos los límites, ¿no? Llega a un punto ya casi que absurdo, ¿no? El argumento, la trama, pasa a un nivel de fantasía difícilmente gestionable, ¿no? Frente a la primera parte, que tenía, bueno, pues unas ciertas bases científicas, esta última parte es una ida de cabeza del autor importante. Mm, Creo que trasciende la ciencia, es un libro más casi filosófico, ¿no? Del alma, bueno, de cómo se puede transformar o manejar el universo, ¿no? Por parte de las razas que lo pueblan.
se me ha hecho también un poco largo, la verdad es que, y además tiene saltos temporales que a veces cuesta encajar donde estás, los personajes, sobre todo la personaje principal, salta de un punto a otro y no sabes muy bien en qué punto está, pierdes el hilo, no sé, me parece que quizás, no sé, igual estoy equivocado, no estáis de acuerdo con lo que digo, dejadlo en comentarios, que tendría que haber sido un único libro, quizás un libro un poco más largo, pero que con la primera parte quedaba una historia muy redonda y las segundas partes creo que han desmejorado el resultado, pero bueno. Luego seguí con Los restos del día, que es la obra más, creo que más conocida o más famosa, más relevante de Kazuo Ishiguro. Es una novela de 1989. Y bueno, Ishiguro la verdad es que me descoloca en cada lectura, porque tiene una capacidad, una variedad de registros enorme. O sea, pasas de Clara y el Sol en mi caso, ¿no? Que es por donde empecé con Clara y el Sol, una distopía en la que, bueno, pues cuestiona dónde está la conciencia, qué es ser humano, qué es ser inteligente, ¿no? Que te lleva a pensar mucho, ¿no? Con un final muy abrupto, como os comenté. Salté al Gigante Enterrado, que era una novela artúrica del caballero, el dragón y tal, a esta otra que es una novela de época ambientada en la Inglaterra de finales del siglo XIX, principios del XX, en la que bueno, nos habla y seguro de esa estructura social en la que está la nobleza, la aristocracia y luego está bueno, pues, alrededor un círculo por debajo de ellos que los sirve, ¿no? Y la reflexión de seguro que es muy interesante en el sentido de cómo ese grupo, ¿no? Esos mayordomos o ese servicio, ¿no? Encarnados por Stevens, bueno, pues para ellos no es un demérito, ¿no? Un desprestigio estar al servicio de alguien, sino que para ellos es una muestra de orgullo, ¿no? El pertenecer a una gran casa es casi su ambición vital y a ello dedican toda su vida y están muy orgullosos, ¿no? De servir a un gran señor, ¿no? De esto va un poco, yo creo, el libro, ¿no? Hay un viaje que hace Stevens a lo largo de Inglaterra, pero al final lo que va buscando son recuerdos, habla de su padre, ¿no? Que era uno de los grandes mayordomos, habla de su casa, bueno, también un poco de la pérdida de ese mundo, ¿no? De ese status quo que, bueno, pues con las grandes guerras del siglo XX se va perdiendo, ¿no? Ese predominio, esa estructura de castas, ¿no? Clásica, como la relevancia de las grandes casas van perdiendo influencia y él se agarra, ¿no? Se agarra a esos restos del día, ¿no? Que yo creo que simboliza ese tiempo, ¿no? Un poco idealizado en el que vive el personaje. Bueno, es un libro interesante, muy bien escrito como siempre por Ishiguro, pero como digo, te descoloca, ¿no? Porque no sabes muy bien qué vas a leer, ¿no? Ya la próxima, que tengo pálida luz en las colinas, pues no sé qué me voy a encontrar, porque es que cada libro no tiene nada que ver con el anterior, ni en temática, ni en ambientación. O sea, es muy polifacético Ishiguro. Luego seguí con South de Ernest Shackleton, que era una lectura que lleva pendiente años. Bueno, ya sabéis, algún día haré un vídeo, me gusta mucho la novela bueno, novela, entre novela y ensayo, diría, de, bueno, de montaña, del montañismo, ¿no? De la historia del himalayismo, del alpinismo y de la exploración de la Tierra, ¿no? Esa época dorada de cuando todavía se podía, bueno, eh, dibujar zonas, ¿no? Que no estaban dibujadas en el mapa. Bueno, va un poco de estos South, ¿no? Habla de la conquista o de las hazañas que se hicieron para descubrir y conquistar, en este caso, la Antártida, ¿no? Ernest Shackleton, que fue uno de los principales exploradores de finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, pues aquí nos cuenta a modo de diario, bueno, pues cómo llegó allí con el mítico barco Endeavour y las penurias que pasaron cuando llegaron a la Antártida y quedaron encallados, rodeados por hielo y los meses que tardaron en conseguir ser rescatados, ¿no? Como digo, es un diario de a bordo en el cual, bueno, pues te describe vivamente cómo consiguen sobrevivir, de qué se alimentan, cómo soportan el frío extremo. Bueno, digamos que es un libro diferente y bueno, si te gusta este mundo de la exploración, ¿no? Ese mundo dorado, bueno, pues es un buen libro. Con el Black History July me leí Beloved de Toni Morrison, novela de 1987, que recibió el premio Pulitzer. Toni Morrison fue premio Nobel. Me ha gustado, es una gran novela, la verdad es que va a estar seguramente en el top de mejores lecturas del año. Había leído Ojos Azules el año pasado, que me gustó, pero creo que Beloved es una novela superior. Es una novela compleja, al menos a mí me lo ha parecido,
en la cual, bueno, las temáticas, por lo que voy viendo, solo he leído estos dos libros de Toni Morrison, van muy centrados en la esclavitud, el racismo de esa América sureña, ¿no? Muy anclada a las costumbres, muy racista, ¿no? Bueno, ella nos describe magníficamente, muy metafóricamente, creo, bueno, lo que padecieron, ¿no? Ya en Ojos Azules se ve, aquí se ve quizás aún más, ¿no? Diría que es realismo mágico porque al final utiliza una figura, ¿no? Que es la figura de Belov, no os voy a destripar la novela, bueno, para hablar desde un plano más quizás espiritual de lo que sufrieron los negros en la América sureña, ¿vale? De finales del siglo XIX sobre todo. Tenemos varios personajes, el personaje de Sete, que es un personaje, bueno, controvertido, ¿no? Es por las cosas que hace, que no os puedo contar, por las decisiones que toma, es un personaje al que puedes querer y odiar de una página a la otra, es un personaje totalmente traumatizado, y la rodean su hija Denver, que también vive un poco en no saber muy bien dónde estar, Paul D y la propia Beloved, ¿no? Que es una herramienta, un registro que utiliza Morrison para hablar de todo esto desde otro plano, ¿no? Como digo, ¿no? Es una gran novela, la verdad, que está muy, muy bien escrita y me ha gustado mucho. Seguí con Noches Blancas de Dostoyevsky, novela de 1848. Sabéis que estoy en ese punto de, bueno, reconciliarme con los rusos, ¿no? Quizás he ido viendo y leyendo, quizás empecé por... No fue el momento, quizás era demasiado joven porque fue hace mucho cuando hice el intento y quizás no empecé por los mejores libros para ir conociendo la estructura, ¿no? Tanto de Tolstoy como de Dostoyevsky. Bueno, con ambos voy poquito a poco reconciliándome y Noches Blancas, bueno, pues ha sido un paso más, ¿no? Es una novela muy breve, tiene poco más de 100 páginas, transcurren en 3 noches en San Petersburgo, ciudad mágica, y bueno, es una historia de amor y de desamor, ¿no? Al final no deja de ser un drama, dos únicos personajes que se encuentran en la noche junto a un puente de San Petersburgo y a partir de ahí reconstruyen un poco su soledad, ¿no? Ves cómo se juntan y se separan, cómo el drama los une y los separa. Bueno, es una novela breve, pero cargada, ¿no? Muy cargada de sentimientos. Creo que es interesante, está muy bien escrita. Y bueno, es un pasito más en mi objetivo, ¿no? De poder leer, bueno, pues las grandes obras de los rusos, ¿no? Así que bueno, creo que ha estado bien. Continué con El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, uno de los pendientes. Sabéis que uno de los propósitos del año era leer más de lo que tenía pendiente de García Márquez. Y bueno, este también me ha gustado mucho. Es una novela de 1985 y seguramente irá al resumen de lecturas. Es una gran historia de amor a lo largo de 60 años con 3 personajes que eran Fermina Daza, Florentino Ariza y el doctor Juvenal Urbino. Aunque yo diría que más bien es la historia de un único personaje. Para mí, Florentino Ariza es el personaje con mayúsculas, es la resiliencia hecha carne, ¿no? Es un tío que desde joven se enamora, en este caso de Fermina, y bueno, sobrevive, se enfrenta a 1000 batallas, es perseverante, es paciente y bueno, y es incombustible, ¿no? Es que no para, ¿no? No para en su objetivo. Fermina y Juvenal, bueno, pues son personajes que transitan, ¿no? Por la historia, que tienen su relevancia, sobre todo Fermina, ¿no? Porque bueno, el libro hace saltos también temporales, pero bueno, al final se resume en eso, es una historia de amor de esa América quizás también decadente, ¿no? En la que ya ha llegado la industrialización, comienza a deforestarse, a contaminarse, en el que las clases están muy bien marcadas, en el que es importante, ¿no? Saber en qué punto, en qué escala estás de la escala social, ¿no? Valga la redundancia, en el que el matrimonio de conveniencia estaba a la orden del día, las apariencias, etcétera, ¿no? Y frente a ese cóctel, ¿no? Esa combinación, pues ahí es donde transcurren los personajes, ¿no? Juvenal, un médico de buena familia, Fermina, bueno, de familia más humilde, tiene que decidir, ¿no? Por quién decantarse y el amor es secundario, ¿no? Al final, lo que es importante es asegurar el apellido, etcétera, ¿no? Y luego está Florentino, bueno, pues que como os digo es un tío incombustible, ¿no? Es una novela que me ha gustado mucho. Y bueno, para terminar, he terminado con Dolmen, una novela de Manuel Pimentel del año 2017. Bueno, aquí he llegado a la conclusión de que los gustos van cambiando, ¿no? Yo hace muchos, muchos años leí un par de novelas de Manuel Pimentel, que son, bueno, son novelas que están muy relacionadas con la historia y la arqueología, que a mí son temas que me gustan mucho, y bueno, lo rodea un crimen, bueno, tiene muchas referencias históricas, al final Manuel Pimentel es un apasionado de la arqueología y bueno, pues
si quieres aprender arqueología mientras lees una novela, pues es una buena manera. Pero es verdad que, claro, esa imagen quedó en mi retina de no sabría explicarlo, ¿no? Cuando he leído esta me ha parecido una novela menor, ¿no? Cuando empiezas a leer a grandes autores, bueno, pues estas novelas es, bueno, una novelilla entretenida sin más, ¿no? Creo que sería la conclusión. Va muy asociada pues, a la cultura de los dolmenes, a esas culturas prehistóricas que hubo en España, Francia y en parte de Gran Bretaña. Pero es verdad que dices, bueno, pues sin más, no tiene mucho más que comentar. Así que bueno, en total han sido 8 lecturas, más la mitad de Vagalume, como os decía, ha sido un buen mes. 2 libros destaco sobre todo, Bilov y El amor de los tiempos del cólera. Así que nada, afrontar agosto, que ya tengo algunas lecturas planificadas interesantes. Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros al canal si os gusta el contenido, sugeridme sobre qué queréis que hable o que grabe algún vídeo, sugeridme lecturas para el verano, o si habéis leído estos libros que os han parecido, u otros que sean similares, recomendadme y nada más, seguid leyendo y buen verano. Adiós.